Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a su canal Mentiras y Venganza. Ver con mis propios ojos a mi suegra, esa matriarca de moral intachable y pilar de la decencia, contoneándose con un joven amante en el interior de su coche, aparcado en un descampado, fue una revelación. Con una calma gélida, me acerqué, saqué la llave del contacto y la arrojé directamente a una alcantarilla. Después, con una sonrisa serena, llamé a mi suegro. Papá, el coche de mamá se ha averiado en una carretera solitaria. ¿Podrías venir a recogerla antes de que se resfríe? En una sola noche, el barniz de prestigio y honor de la familia de la Torre se hizo añicos, y yo, la nuera que siempre habían menospreciado, me convertí oficialmente en la dueña de sus destinos. ¿Por qué actué con una crueldad tan calculada? Madrid, en los últimos días del año, se viste de un tiempo caprichoso, con vientos fríos que se cuelan por entre las hojas desnudas de los árboles. Me llamo Isabel. Tengo 30 años y soy la directora ejecutiva de una prestigiosa cadena de boutiques de moda de diseño. Durante mis 5 años como nuera de la familia de la Torre, siempre oculté la verdadera magnitud de mi patrimonio y mis ingresos, que superaban con creces las 5 cifras mensuales. Mis padres me aconsejaron: una mujer casada no debe hacer ostentación, guarda siempre un as en la manga. Y por mantener la fachada de mis suegros, obedecí. Yo cubría todos los gastos del hogar, compraba los muebles, e incluso pagué el SUV de lujo que conducía mi suegra, pero siempre bajo la apariencia de ser un ahorro conjunto del matrimonio. Creí que mi sacrificio silencioso me ganaría una vida familiar en paz. Qué equivocada estaba. La casa de la Torre era un agujero negro sin fondo de apariencias y falsa moral. Mi suegro, Antonio, era un funcionario jubilado. Siempre pontificaba sobre la disciplina y las buenas costumbres, menospreciando mis orígenes de familia de comerciantes. Mi marido, Mateo, era un hombre débil, siempre escudándose tras un "ya hablaré con mamá" para enmascarar su cobardía. Pero quien realmente me asfixiaba era Carmen, mi suegra. Era la presidenta de la Asociación de Mujeres del barrio, y allá donde iba, alardeaba de su familia ejemplar. En casa me analizaba con lupa, desde llegar del trabajo a las 7 de la tarde hasta llevar una falda 1 centímetro por encima de la rodilla. Todo era para ella una prueba de mi falta de decoro y virtud femenina. En esta casa hay generaciones de decencia, solía decir. Las mujeres deben saber cuál es su sitio, no dar pie a que la gente las critique por ser unas cualquieras. Yo me tragaba cada una de sus humillaciones. Hasta la tarde fatídica de ayer, recibí una notificación del banco. Una retirada inusual de 10.000 euros de la cuenta de ahorros conjunta, a la que yo había ingresado fondos el mes anterior. Era una cuenta que puse a nombre de Mateo para que él gestionara los asuntos familiares. Al revisar los movimientos, descubrí que la transferencia se había destinado a una joyería en las afueras de la ciudad. Sospechando que Mateo andaba en algo turbio, decidí no armar un escándalo y conducir hasta allí yo misma. Al llegar a la zona que indicaba el GPS, no vi el coche de Mateo. Lo que sí vi fue un familiar SUV blanco, cuya matrícula conocía de memoria. Era el coche que le había regalado a Carmen a principios de año. Estaba aparcado en un descampado, rodeado de hierbajos que superaban la altura de una persona, oculto tras una hilera de edificios a medio construir. Fruncí el ceño. ¿Qué hacía una mujer de 60 años, que se enorgullecía de su rectitud, en un lugar tan desolado al anochecer? Apagué el motor de mi coche a distancia. Me subí el cuello del abrigo y me acerqué sigilosamente. El silencio era tan profundo que podía oír el silbido del viento entre la maleza, pero a medida que me acercaba empecé a oír otros sonidos, sonidos que no pertenecían a la naturaleza. El caro SUV vibraba ligeramente. Los cristales no estaban tintados por completo. Quizás, demasiado confiados en la soledad del lugar, no habían corrido las cortinillas para sol. La ventanilla del conductor estaba entreabierta para que circulara el aire. Contuve la respiración y pegué el ojo al cristal empañado por el vaho. La escena que se reveló ante mí casi me hizo vomitar allí mismo. En el asiento trasero, completamente reclinado, Carmen, mi suegra ejemplar, la que no paraba de hablar de decencia y moral, se encontraba en la postura más explícita y sórdida imaginable. Sobre ella, un joven tatuado, de la edad de mi marido, se movía con un ritmo frenético. Carmen le rodeaba el cuello con los brazos, su rostro contraído en una mueca de placer. Los gemidos, los jadeos obscenos, se escapaban con claridad por la ventanilla entreabierta. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Así que los 10.000 euros no eran para Mateo. Ella los había sustraído para mantener a este juguete sucio. La moral, la decencia familiar, todo era una montaña de basura envuelta en papel de regalo. Usaba el dinero ganado con mi sudor para pagar a su amante, y luego en casa se atrevía a sermonearme sobre la virtud. Una llama de furia se encendió en mi interior,
consumiendo el último resquicio de paciencia que me quedaba. Pensé en sacar el móvil y grabar un vídeo, pero otra idea, más fría y cruel, cruzó mi mente. ¿Grabar un video para enseñárselo a Mateo? Él volvería a encubrir a su madre para proteger la ridícula reputación de la familia de la Torre. No. Debía ser Antonio, el hombre más patriarcal, el más obsesionado con el honor, quien viera con sus propios ojos cómo su esposa le ponía los cuernos en medio de un descampado. Miré hacia la cabina del conductor. En su prisa, en su lujuria, habían olvidado sacar la llave del contacto. Seguía puesta, con el sistema eléctrico encendido para mantener el climatizador. La puerta del conductor no estaba completamente cerrada. No temblé. Mi corazón estaba tan frío como un bloque de hielo. Deslicé mi mano con cuidado por la rendija, empujé la puerta suavemente. El ruido fue menor que el de una hoja al caer. Estaban tan sumidos en su deseo que no se percataron de que la muerte de su reputación estaba justo a su lado. Mi mano tocó la llave, la giré, apagando el motor, y la saqué. El ruido del motor y del aire acondicionado cesó de inmediato. El interior del coche se sumió en un silencio repentino, solo roto por los jadeos de esos dos seres despreciables. Retrocedí, apretando la llave en mi mano, una sonrisa gélida dibujándose en mis labios. La arrojé con fuerza a la boca de una alcantarilla cercana. El sonido metálico al caer fue seco y definitivo. A partir de ese momento, el coche se convertía en una jaula. Sin llave, no podían arrancar, no podían encender la calefacción. Y en aquel páramo sin un solo taxi estaban atrapados. Regresé tranquilamente a mi coche y cerré las puertas. Saqué el móvil y marqué el número de Antonio. Sonó 3 veces antes de que respondiera. Diga, Isabel, ¿qué pasa para que llames a estas horas? Estoy en el centro cívico, jugando al ajedrez con unos amigos. Hola, papá, perdona que te moleste. Iba de camino a ver a un cliente por las afueras y he visto el coche de mamá aparcado en un descampado por la carretera M10. La he llamado pero no contesta. Creo que se le ha averiado. ¿Averiado? Me dijo que iba a una reunión de la Asociación de Mujeres en el centro. ¿Qué hace tan lejos? Seguro que era su coche. Segurísima, papá. El SUV blanco, matrícula terminada en 68, el nuestro. El motor estaba apagado y el coche en silencio, y empieza a llover y a hacer frío. Iba a acercarme, pero el cliente me está metiendo prisa y no puedo parar. Llama a mamá a ver qué pasa, y si no, coge un taxi y ven a buscarla. No vaya a coger una pulmonía en ese sitio tan solitario. Esta mujer, siempre con sus trastos y metiéndose donde no debe. Seguro que alguna de sus amigas la ha liado para ir a ver terrenos o alguna tontería. Está bien, la llamaré. Gracias, hija. De nada, papá. Date prisa en venir a por ella. La zona es muy solitaria, me da miedo que le pase algo. Adiós, papá. Colgué. La quietud en mi coche contrastaba violentamente con el caos que acababa de desatar. Me recliné en el asiento, cerré los ojos e imaginé la escena que estaba por venir. Antonio era un hombre extremadamente desconfiado. Mis palabras, mitad verdad, mitad insinuación, sin duda harían que cogiera un taxi de inmediato en lugar de simplemente llamar por teléfono. Unos 5 minutos después, desde el SUV blanco a 50 metros de mí, empecé a percibir el pánico. Seguramente habían terminado y se habían dado cuenta de que el coche estaba apagado y la llave había desaparecido. Mi móvil empezó a vibrar como un loco. En la pantalla, el nombre, suegra. Vi la pantalla iluminarse en la oscuridad y mis labios se curvaron de nuevo. A ver qué obra de teatro improvisaba ahora. Descolgué, con un tono de voz increíblemente suave e inocente. ¿Sí, mamá? Te escucho. Isabel, tú, ¿dónde estás? Su voz temblaba, una mezcla de pánico extremo y respiración agitada. Seguramente estaba intentando vestirse. Voy de camino a ver a un cliente en el centro, mamá. ¿Pasa algo? Se te oye muy alterada. No, no es nada. ¿Has pasado por la carretera M10? ¿La M10? No, mamá, estoy por el distrito de Salamanca. ¿Por qué? ¿Le ha pasado algo al coche? He perdido la llave en algún sitio. Llevo un rato buscándola y no la encuentro. ¿Conoces algún taller por aquí? Llama a un cerrajero de urgencia. Rápido, hija. Vaya, mamá, qué despiste. A ver si encuentro algún número. Pero a estas horas en esa zona ya habrán cerrado todos. Y con la que está cayendo. ¿Por qué no llamas a Mateo o a papá para que te recojan? No, bajo ningún concepto llames a tu padre. Cállate. Llama a un cerrajero, te digo. Pago lo que sea. Vale, intentaré buscar a alguien. Tú quédate tranquila en el coche esperando. Colgué y puse el móvil en modo avión. ¿Un cerrajero? Lo siento, mamá.
El único cerrajero que vendrá a abrirte la puerta esta noche es tu patriarcal marido. Sentada en mi coche, ajusté la cámara del salpicadero, la dashcam, para que apuntara directamente hacia el SUV. A lo lejos, vi cómo se abría una puerta y el joven tatuado salía tambaleándose, usando la linterna del móvil para buscar desesperadamente en la hierba la llave que yo había tirado a la alcantarilla. Dentro del coche, Carmen no paraba de asomar la cabeza, urgiéndole con desesperación. El cielo descargaba una lluvia fina y persistente. El viento soplaba en ráfagas heladas. Con la ropa en desorden, el cuerpo maltrecho de aquella mujer de 60 años se encogía de frío y de miedo. Justo en ese momento, al principio del camino de tierra, las luces de un taxi iluminaron la escena. El coche frenó en seco, sus ruedas derrapando en un charco de barro, produciendo un chirrido ensordecedor. Respiré hondo y me acomodé en el asiento. El mejor acto de mis 5 años como nuera estaba a punto de comenzar. A ver cómo la decencia y el honor de la familia de la Torre eran despedazados esa noche. Desde mi posición, oculta tras una hilera de pinos y a través del objetivo 4K de mi dashcam, podía capturar hasta el más mínimo detalle de la tragicomedia que estaba a punto de concluir. La lluvia arreciaba, golpeando con furia el techo del lujoso SUV blanco que yo misma había pagado hacía 8 meses. Recuerdo cómo Carmen, en mitad del vecindario, se había golpeado el pecho proclamando orgullosa que lo habían comprado con los ahorros de toda una vida de jubilados, sin mencionar ni una sola vez a su nuera. Ahora ese mismo coche se había convertido en un burdel móvil de la peor calaña. Los faros del taxi rasgaron la oscuridad del descampado. Al frenar salpicó barro por todas partes. La puerta se abrió de golpe y mi suegro Antonio bajó. No llevaba paraguas. Ignorando el viento y la lluvia, sus andares, normalmente pausados y solemnes como correspondía a un ex alto funcionario, eran ahora apresurados, torpes, casi patéticos. Se dirigió hacia el SUV, seguramente convencido de que su ejemplar esposa estaba tiritando de frío por una avería. Pero lo primero que vieron sus ojos no fue a su esposa, sino a un joven tatuado, con el torso semidesnudo, buscando algo con la linterna del móvil junto a una alcantarilla. El joven se sobresaltó al recibir el fogonazo de luz en la cara. Retrocedió, cubriéndose los ojos, con una expresión de pánico absoluto. Antonio se detuvo en seco. Su mirada pasó del joven al SUV con los cristales entreabiertos. El silencio era tal que casi podía sentir los latidos desbocados de mi suegro. Se acercó, apartó al joven de un empujón y tiró con violencia de la puerta del coche. Aumenté el zoom de la cámara en la pantalla de mi móvil, sincronizada en tiempo real. La imagen era nítida hasta el más mínimo detalle. Carmen estaba encogida en el asiento trasero. Su vestido de seda de marca estaba arrugado y desgarrado por un hombro. Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido, mezclado con el sudor y la lluvia que entraba. Al ver a su marido de pie en la puerta, imponente como un dios de la ira, se quedó con la boca abierta, los ojos desorbitados, temblando como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Tú, ¿qué demonios estás haciendo, animal? El rugido de Antonio desgarró el silencio, superando el sonido de la lluvia. No era una pregunta, era el grito de un hombre humillado, el colapso total de eso que él llamaba honor familiar, lo que había venerado toda su vida. Carmen balbuceó, intentando taparse torpemente con el vestido. Cariño, cariño, escúchame. No es lo que parece. Mean. No terminó la frase. La mano de Antonio se estrelló contra la cara de la mujer de 60 años. El sonido de la bofetada fue seco y brutal. La fuerza del golpe fue tal que Carmen se golpeó la cabeza contra el respaldo del asiento delantero. Un hilo de sangre brotó de su labio. Antonio no se detuvo. La humillación de ser un cornudo a su edad lo había transformado en una bestia sin control. La agarró de su pelo permanentado y la arrastró fuera del coche, bajo la lluvia torrencial. Carmen cayó de bruces en un charco de barro. Su vestido de seda blanco se tiñó de un color sucio y repugnante, igual que su propia moral. Se abrazó a las piernas de Antonio, suplicando. «Antonio, por favor. Fue un error. Fue él, ese chico me sedujo, me drogó, me engañó. Te lo ruego, no me pegues más, que nos van a ver». Incluso en ese momento, pillada infraganti, desnuda en un descampado, lo que más le aterrorizaba era que la vieran. La enfermedad de las apariencias corría por las venas de esa familia. El joven tatuado, viendo que la situación se le iba de las manos, agarró su camiseta del techo del coche e intentó escabullirse. Pero Antonio se dio la vuelta a tiempo. Sacó una llave inglesa del maletero y se la estampó en la espalda. El joven gritó de dolor y cayó al suelo, pero el instinto de supervivencia de un gigoló profesional le hizo reaccionar rápido. Se levantó, sin importarle su amante que lloraba en el barro, y echó a correr hacia la oscuridad, dejando atrás los insultos de Antonio.
Antonio se volvió hacia su esposa, arrodillada en el suelo. Arrojó la llave inglesa a un charco. Sus jadeos se mezclaban con el sonido de la lluvia. La señaló con el dedo, escupiendo cada palabra con un odio profundo. Tú, la presidenta de la Asociación de Mujeres. Tú, la de la familia ejemplar. Tú, la que sermoneabas a mi nuera sobre la virtud. Mírate ahora, adúltera. Has deshonrado a esta familia. Mañana mismo te largas de mi casa. Dicho esto, Antonio dio media vuelta y caminó hacia el taxi, que seguía esperando con el motor en marcha. Cerró la puerta con un portazo. El taxi arrancó y desapareció, dejando a una mujer semidesnuda, temblando y llorando en medio de un descampado desierto. Sin llaves, no podía arrancar el coche, sin móvil que se le habría caído en el pánico. Esa noche, el frío de la lluvia de Madrid le calaría hasta los huesos. Pero nada sería tan frío como la humillación que carcomía su alma. Sentada en mi coche, guardé tranquilamente el archivo de vídeo en una carpeta en la nube, encriptada con doble contraseña. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mis labios. Todo había salido a la perfección. Había pensado que sentiría dolor, que lloraría al enfrentarme a la podredumbre de mi familia política. Pero no. Mi corazón estaba extrañamente en calma. Cuando uno ha soportado demasiado, la crueldad se convierte en un instinto de supervivencia. Arranqué el coche lentamente. Los faros iluminaron la figura patética de Carmen, llorando con la cara entre las manos junto a la rueda del SUV. Levantó la vista hacia mi coche al pasar. Quizás no reconoció que era yo, o la lluvia le nublaba la vista. No me detuve. Me incorporé al tráfico, en dirección al centro de la ciudad. Esta guerra no había hecho más que empezar. Arrancar la máscara de mi suegra era solo el primer paso. Mi siguiente objetivo era la sucia verdad que se ocultaba tras la cobardía del hombre al que llamaba marido. Cuando llegué a casa, el reloj marcaba las 11 de la noche. La casa de 3 plantas en la urbanización de lujo, normalmente silenciosa, estaba iluminada de arriba a abajo. Caminé despacio, me quité los tacones de marca, me puse las zapatillas de casa y compuse una expresión de agotamiento, la de una mujer que acaba de terminar un largo día de trabajo. Al entrar en el salón, me encontré con una escena tragicómica. Carmen estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. Ya no llevaba el vestido desgarrado y lleno de barro, pero su cara hinchada, el moratón junto a su labio y el pelo apelmazado por la lluvia eran imposibles de ocultar. Lloraba desconsoladamente, un llanto lastimero, como el de una víctima inocente de una terrible tragedia. Mateo, mi marido, estaba a su lado, dándole palmaditas en la espalda, mientras Antonio estaba sentado en un sillón enfrente, con el rostro oscuro como una piedra y los ojos inyectados en sangre. El aire olía intensamente a tabaco, había fumado mucho. Al oír la puerta, los 3 se giraron para mirarme. ¿Qué ha pasado? Mamá, ¿por qué estás así? Me apresuré a decir, interpretando a la perfección mi papel de nuera preocupada. Mi actuación era tan buena que hasta yo misma me la habría creído. Antes de que Mateo pudiera responder, Carmen se abalanzó sobre mí, agarrándome la mano y llorando como una loca. Isabel, hija mía, qué desgracia. Me han atacado, me han robado. ¿Me han pegado? Me han roto la ropa. Querían matarme. Reprimí las náuseas y retiré mi mano con suavidad. ¿Robada? ¿Atacada? El descaro humano no tenía límites. Pillada infraganti, desnuda en un descampado, y aún era capaz de inventarse una coartada perfecta para blanquear su adulterio. Antonio golpeó la mesa de cristal con la mano, haciendo temblar los vasos. Cállate ya. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa? ¿Un robo? ¿Qué ladrón te tumba en el asiento de un coche? ¿Qué ladrón te hace gemir mientras le abrazas el cuello, Desvergonzada. Las palabras de Antonio destrozaron la actuación de Carmen. Pero Mateo, mi marido, el supuesto pilar de la familia, se levantó de un salto para defender a su madre. Papá, ¿qué dices? Mamá ha dicho que unos delincuentes le tendieron una trampa. La drogaron para robarle el coche y sus cosas. Es la víctima. Si no la crees, al menos no la insultes así. ¿Acaso viste lo que le hacían? ¿O solo viste que la habían agredido y te inventaste el resto? Me quedé helada. Mi corazón, que ya estaba frío hacia la familia de la Torre, se convirtió en un bloque de hielo. La defensa de Mateo no era solo la estupidez de un hijo que idolatra a su madre. Era una defensa lógica, un guión que madre e hijo habían acordado antes de que yo llegara. Le miré. Parecía furioso, pero sus ojos evitaban los míos. La reacción natural de un hijo al descubrir la infidelidad de su madre debería ser de shock, de vergüenza. Pero Mateo no. Estaba defendiendo a Carmen con una vehemencia anormal. ¿Sabría él lo que pasaba desde antes? ¿Ocultaba algo aún peor? Carmen,
Al ver que su hijo la defendía, se envalentonó. Se tiró al suelo, golpeándose el pecho. Cielo santo, he vivido contigo décadas. He cuidado de esta casa, y ahora me acusas en falso. Prefiero morir a soportar esta humillación. En medio de su drama, Mateo giró la cabeza hacia mí, sus ojos llenos de un reproche absurdo. ¿Y tú, Isabel? Cuando llamaste a papá dijiste que viste el coche de mamá en el descampado. ¿Por qué no te paraste a ver qué pasaba? ¿Por qué la abandonaste en un lugar así? Si te hubieras detenido, quizás los ladrones no la habrían atacado. ¿Qué clase de nuera insensible eres? Cada palabra que salía de su boca era como una bala. Esa acusación descarada me hizo ver una cruda realidad. En esta casa, siempre sería una extraña, el chivo expiatorio de todos sus pecados. Cuando les daba dinero, era una buena nuera. Cuando surgían problemas, era una insensible. No me enfadé. En lugar de eso, le miré directamente a los ojos, con una calma afilada como una navaja. Mateo, le dije a tu padre claramente que iba de camino a firmar un contrato millonario para la empresa. Un contrato que asegura el dinero para mantener esta casa, para mantenerte a ti, a tu padre y a tu madre. Vi el coche parado, pensé que mamá se había detenido a hablar por teléfono. Llamé a tu padre de inmediato para que la recogiera. ¿Eso es ser insensible? ¿O preferías que perdiera un contrato millonario para bajar a un descampado a ver qué estaba haciendo mamá en el coche? Enfaticé deliberadamente las palabras que estaba haciendo. Tanto Mateo como Carmen se sobresaltaron. En los ojos de ella brilló el pánico. Él se quedó sin palabras. Antonio, en su sillón, se masajeaba las sienes, la impotencia grabada en su rostro. Está bien, dije, rompiendo el silencio. Si a mamá realmente le tendieron una trampa, la drogaron y la atacaron. Esto es un delito muy grave. No podemos quedarnos aquí discutiendo. Voy a llamar ahora mismo al inspector Torres, capitán de la Policía Judicial del Distrito. Es un buen amigo de mi familia. Con la tecnología actual, bastará con revisar las cámaras de tráfico de la zona, encontrar a ese joven tatuado, y hacer una prueba de ADN en la ropa de mamá y en el coche. Todo quedará claro esta misma noche. Saqué el móvil, mis dedos deslizándose por la pantalla. Mi declaración fue como una bomba. El rostro de Carmen perdió todo el color. Dejó de llorar de golpe, agarrándose al sofá, temblando como si tuviera malaria. Si la policía investigaba, su historia del robo se convertiría en un delito de denuncia falsa. Su reputación como presidenta de la Asociación de Mujeres y su familia ejemplar serían destrozadas en la prensa. No, no llames a la policía, gritó Mateo, arrebatándome el teléfono de la mano. Su gesto fue tan brusco que hasta Antonio levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué no? Pregunté fríamente. A mamá la han robado y humillado. ¿Cómo hijo vas a permitir que no se haga justicia? Son asuntos de familia. Se arreglan en casa, balbuceó Mateo, sudando. Mamá ya es mayor, tiene una posición en el barrio. Ir a la comisaría a declarar sobre algo tan delicado. ¿Dónde quedaría nuestro honor? Si la prensa se entera, la reputación de la familia se irá al traste. ¿No piensas antes de actuar? Honor. Siempre el honor, rugió Antonio, poniéndose en pie y señalando a Mateo. Tu madre ha arrastrado el honor de esta familia por el barro y tú la encubres. Muy bien. Si queréis ocultarlo, hacedlo. Pero en esta casa no hay sitio para una adúltera. Mañana mismo, que se largue. Dicho esto, subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación de un portazo. En el salón quedamos tres. Mateo me miraba con odio. Carmen se encogió, sin atreverse a mirarme. Sabía que yo había descubierto el coche, que había llamado a Antonio. Su instinto de mujer le decía que yo lo sabía todo, que solo estaba jugando al gato y al ratón con ellos. No dije nada más. Cogí mi teléfono de la mano de Mateo y subí a mi habitación. El guión de la noche había concluido a la perfección. La estupidez de Mateo y la depravación de Carmen habían enterrado mi última pizca de confianza en ellos. Al cerrar la puerta de mi dormitorio, abrí mi caja fuerte personal y saqué un portátil con múltiples capas de seguridad. El incidente de esa noche confirmaba una sospecha que llevaba tiempo albergando. La decadencia de esta familia no era solo moral. Estaba íntimamente ligada a mi dinero. Me conecté al sistema del banco y empecé a revisar todos los movimientos, las cuentas de ahorro y los fondos de inversión que había puesto a nombre de Mateo durante los últimos 5 años. Si Carmen pudo sacar 10.000 euros para mantener a un amante, Mateo, ese marido que defendía a su madre contra toda lógica, seguramente escondía sus propios y terribles secretos financieros. No me limitaría a desenmascarar a Carmen. Iba a purgar a todo este clan de hipócritas y hacerles pagar por cada céntimo que me habían arrebatado. La verdadera guerra, la guerra de los números, acababa de empezar. Esa noche la pasé en vela frente a la pantalla del portátil. Usando mi acceso como cliente VIP,
Solicité extractos detallados de la cuenta conjunta gestionada por Mateo. Los números nunca mienten. Eran testigos de acero que exponían la codicia sin fondo de la familia de la Torre. Los 10.000 euros de la semana pasada no eran la primera vez. Durante los últimos 3 años, transferencias de 2.000, 5.000, hasta decenas de miles de euros se habían realizado repetidamente con conceptos ambiguos como pago de materiales o transacción comercial. Con mi experiencia como directora, no me costó rastrear las cuentas de destino. Todo el dinero iba a parar a la misma cuenta bancaria, a nombre de un tal Iván García, el mismo nombre del joven tatuado, el gigoló de mi suegra. Pero lo que me heló la sangre fue la implicación de Mateo. Cada transferencia había sido autorizada con un código enviado a su teléfono. Él era el titular, él aprobaba las órdenes. Esto demostraba una verdad devastadora. Mi marido no solo sabía que su madre tenía un amante, sino que usaba mi dinero para financiar las perversiones de ella, probablemente a cambio de su apoyo incondicional dentro de la familia. El desfalco total ascendía a casi 75.000 euros, 75.000 euros a cambio de sórdidos encuentros en un descampado. A la mañana siguiente me levanté temprano. Un maquillaje ligero ocultó mis ojeras. Me puse un traje sastre de un gris gélido y metí todas las pruebas impresas en un dossier. Sabía que Antonio se levantaba temprano para tomar café y leer el periódico en la mesa del comedor. Era el momento perfecto para detonar la bomba. Bajé las escaleras. Antonio estaba allí, su rostro pálido y envejecido tras una noche de insomnio. No había ni rastro de Carmen. Mateo se había ido a trabajar temprano para evitar el ambiente tenso. Coloqué el dossier sobre la mesa, justo delante de él. Papá, no quería decir nada, pero esto afecta directamente a las finanzas y la seguridad de nuestra familia. Creo que necesitas saber la verdad sobre el robo de anoche. Antonio frunció el ceño, miró el dossier y luego a mí. Lo abrió. Sus ojos recorrieron los números que yo había rodeado en rojo. El nombre del beneficiario. Iván García. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay transferencias de miles de euros? ¿Quién es ese tal Iván García? Son los extractos de la cuenta de ahorros que gestiona Mateo. Descubrí por casualidad que en los últimos 3 años, casi 75.000 euros han sido transferidos a este hombre. He hecho mis averiguaciones. Iván García es el joven que estaba anoche en el coche con mamá. No le robaron nada, papá. Mamá ha estado usando el dinero de la familia para mantenerlo durante 3 años. Y lo más doloroso es que Mateo aprobó cada una de esas transferencias. La mano de Antonio que sostenía los papeles empezó a temblar. Su rostro pasó del rojo a un blanco ceniciento. Casi 75.000 euros era una cifra inimaginable para un funcionario jubilado. A la humillación de la infidelidad se sumaba la traición de su propio hijo y la bajeza de su esposa. Antonio arrugó los papeles, los golpeó contra la mesa y se levantó de un salto. Su rugido resonó por toda la casa. Carmen, baja aquí ahora mismo. Desde el piso de arriba, Carmen bajó con paso vacilante, la cabeza gacha. Al ver a Antonio con los papeles en la mano, supo que algo iba mal. Antonio, ¿me llamabas? Antes de que terminara la frase, Antonio le arrojó los extractos a la cara. Los papeles volaron y cayeron al suelo. Mira la porquería que has hecho. Te llenas la boca hablando de moral y decencia, y resulta que usas el dinero de tu nuera para mantener a un prostituto. Casi 75.000 euros. Explícamelo. Y Mateo estaba compinchado contigo, ¿verdad? Los dos habéis convertido esta casa en vuestra mina de oro particular para financiar tus vicios. Carmen recogió los papeles temblando. Al ver el nombre de Iván García y las cifras, se derrumbó. Las pruebas eran irrefutables. Ya no podía usar la excusa del robo para justificar un flujo de dinero de 3 años. Se arrastró hasta los pies de Antonio, llorando. Antonio, por favor, fue una debilidad. Ese tal Iván me amenazó. Al principio le presté un poco de dinero, pero luego me grabó en secreto y empezó a chantajearme. No me atreví a decírtelo por miedo a que me mataras. Por eso le pedí a Mateo que sacara el dinero para él. Me obligaron, Antonio. ¿Te chantajearon? ¿Y por qué no lo denunciaste a la policía? Si te estaban chantajeando, ¿por qué condujiste el coche que yo te regalé hasta un descampado para retosar con él? ¿Acaso te obligó también a disfrutarlo? Mi voz fue fría y cortante, aniquilando su última coartada. Carmen se quedó sin palabras. Me miró, y su expresión pasó del pánico al odio más puro. Se dio cuenta de que era yo quien la había acorralado, quien había destapado todo. Zorra, tú has conspirado contra mí, me has espiado, has rebuscado en las cuentas de mi familia. Eres una malvada, quieres destruir esta casa. Quienes están destruyendo esta casa son vuestra codicia y vuestra bajeza, no yo. Yo solo he sacado la verdad a la luz. He trabajado como una mula para mantener esta casa.
para mantener vuestras apariencias. Y tú has usado mi dinero para comprar placer. No mereces ser llamada madre. Antonio ya no tenía fuerzas ni para pegarle. La humillación y la decepción lo habían destrozado. Se dejó caer en una silla, agarrándose el pecho. Divorcio. Mañana mismo redactaré la demanda. No puedo vivir bajo el mismo techo que una mujer así. Haz las maletas y lárgate de aquí. Y a Mateo lo desheredo. Qué deshonra para la familia. Al oír las palabras divorcio y lárgate, Carmen enloqueció. Toda su vida se había basado en las apariencias, en su estatus de esposa de un ex alto funcionario. Si la echaban con la etiqueta de adúltera, la opinión pública la destruiría. Empezó a golpearse la cabeza contra la pared gritando. Pero Antonio simplemente se dio la vuelta, sin mostrar la más mínima compasión. Di media vuelta y salí por la puerta. Arranqué mi coche y me alejé. Detrás de mí, la casa de la decencia familiar se derrumbaba entre llantos, insultos y caos. Pero sabía que esto era solo el principio. Encargarme de Carmen era solo arrancar una mala hierba. El que se había escondido tras la figura de un marido para saquear mi patrimonio y ser cómplice del delito, él era a quien debía erradicar de raíz. Mateo, espérate. La cuchilla del castigo ya roza tu cuello. Mi deportivo rasgó la noche madrileña, dejando atrás la mansión de 3 plantas sumida en el caos. El viento frío que entraba por la ventanilla no podía apaciguar el fuego que ardía en mis venas. Acababa de destrozar la fachada de mi suegra hipócrita y de presenciar la cobardía abyecta de Mateo. Su complicidad en el desfalco para financiar al amante de su madre había cruzado todos los límites, pero mi instinto de mujer de negocios me decía que esto era solo la punta del iceberg. Un cobarde como Mateo, acostumbrado a vivir de su mujer, ¿de dónde sacaba el valor para autorizar transferencias de miles de euros sin pestañear? A menos que él también tuviera secretos similares. A menos que su silencio cómplice fuera un pacto para que su madre hiciera la vista gorda con sus propios agujeros negros financieros. Frené en seco. No podía irme a mi ático a dormir. Tenía que actuar esa misma noche, mientras Mateo estuviera ocupado lidiando con el desastre de su madre, mientras su guardia estuviera baja. Di la vuelta y me dirigí a su despacho privado, en un edificio de oficinas en el distrito de Chamberí, un espacio que él alquilaba con la excusa de centrarse en su emprendimiento, una coartada perfecta para evadir sus responsabilidades y engañarme. Yo siempre había respetado su espacio. Esa noche, todos los privilegios quedaban revocados. Eran las 2 de la madrugada. Usando mi tarjeta de acceso como accionista mayoritaria del edificio, un privilegio que Mateo desconocía, subí hasta la planta 12. Frente a la puerta de su despacho, introduje el código. La fecha de mi cumpleaños, error. Nuestro aniversario de boda, error. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Probé con los 6 últimos dígitos. La fecha de nacimiento de Carla, su joven secretaria de 22 años contratada hacía 7 meses. Un pitido seco. La cerradura se abrió. La mente de un hombre infiel es patéticamente predecible. Entré y encendí la luz. Un despacho lujoso, comprado con mi dinero, pero mi atención se centró en una puerta oculta tras una estantería, un dormitorio privado. Al encender la luz, vi una cama king size con sábanas de seda roja arrugadas. El aire apestaba a una mezcla de perfume barato de mujer, vino y tabaco. Empecé a registrarlo todo. En el armario, detrás de sus trajes, encontré lencería de encaje femenina. Y en el fondo de un cajón, hallé la prueba definitiva, una toalla de un lujoso hotel de 5 estrellas en Marbella. El mes anterior, Mateo me había dicho que iba allí a un viaje de negocios con socios masculinos, y me prohibió llamarle. La toalla aún tenía restos de largos cabellos teñidos de un rubio avellana, el color de pelo de Carla. El llamado emprendimiento era una tapadera para sus sórdidos encuentros. Pero yo no estaba allí para una vulgar escena de celos. Necesitaba pruebas financieras. Mis ojos se posaron en un cuadro de caballos en la pared. Lo descolgué. Detrás, una pequeña caja fuerte empotrada. No tuve que pensar mucho la contraseña. En su agenda, en una página arrancada, las marcas de un bolígrafo habían quedado grabadas en la hoja de debajo. Pasé un lápiz suavemente sobre el papel y los números aparecieron. 140.299. San Valentín de este año, el día que me dijo que tenía una cena de negocios. Introduje la combinación. La puerta de acero se abrió, revelando la verdad más oscura. Fajos de billetes de $100, algunos lingotes de oro. Pero lo peor estaba debajo. Un fajo de documentos. Eran 2 escrituras de propiedad a nombre de Mateo de la Torre y Carla Jiménez. Un ático de lujo en el barrio de Salamanca valorado en más de 1.000.000 de euros. Y una parcela en las afueras. De alguna manera me había estado robando millones para comprarle propiedades a su amante. Debajo, un segundo teléfono móvil. Lo conecté a una batería externa.
La pantalla se iluminó con una avalancha de mensajes. Empecé a leer. Cariño, ¿cuándo nos mudamos a nuestra nueva casa? Estoy harta de escondernos en el despacho. Un poco más de paciencia, mi vida. En cuanto le saque el último fondo de inversión del proyecto del resort a esa vieja amargada de mi mujer, la echo de casa sin contemplaciones. ¿Qué gana dinero? ¿Y qué? Las mujeres solo son herramientas para que los hombres nos hagamos ricos. Ten cuidado, es muy lista. ¿Lista? Llevo años desviando dinero a la empresa fantasma que tienes a tu nombre y no se ha enterado de nada. Una mujer que vive para trabajar y descuida a su marido está destinada a perderlo todo. Solté una carcajada, un sonido seco y gélido que resonó en la oficina vacía. Sin lágrimas. El dolor se había consumido, dejando solo una sed de venganza absoluta. Así que para él, yo era una vieja amargada, una herramienta. No solo me engañaba, sino que tenía un plan meticuloso para desfalcar mi empresa a través de proyectos fantasma y empresas tapadera a nombre de su amante. Con razón, los proyectos que él gestionaba siempre superaban el presupuesto. Y mi suegra, con su amante, seguramente era parte del pacto. Un sucio acuerdo entre madre e hijo para desplumarme. Fotografié cuidadosamente todos los documentos, las escrituras, los mensajes. Dejé todo en la caja fuerte tal y como estaba. Borré cualquier rastro de mi presencia. Cuando salí del edificio, el cielo de Madrid empezaba a clarear. Para la familia de la Torre, comenzaba la cuenta atrás hacia el abismo. No iba a montar un escándalo. El escándalo es para los débiles. Yo solo necesitaba que devolviera hasta el último céntimo, y que pagara con su libertad. Me senté al volante y llamé a una persona. Señor Ramos, disculpe la hora. Cancele todas sus citas de hoy. Nos vemos a las 9 en el café de siempre. Tengo una gran batalla legal que necesito que libre por mí. Vamos a dejar a alguien completamente indefenso. Al otro lado, la voz de mi viejo abogado de familia sonó firme y serena. Entendido, Isabel. Prepararé todos los dosieres relacionados con la empresa y tus activos. Colgué. A partir de ahora, las reglas del juego las ponía yo. A las 9 en punto, en un reservado de un elegante café, me senté frente al señor Ramos, un hombre de más de 60 años con una mirada astuta. Para mí, era más que un asesor legal. Era un viejo amigo de la familia que me había ayudado a estructurar mis defensas financieras antes incluso de casarme. Deslicé la carpeta con las fotos y los extractos bancarios sobre la mesa. Mire, señor Ramos, así es como el maravilloso heredero de los de la Torre ha agradecido nuestra confianza. El abogado se puso las gafas y empezó a revisar los documentos. Cuanto más leía, más se fruncía su ceño. Al llegar a los mensajes sobre el plan de desfalco y las escrituras a nombre de la amante, se quitó las gafas y suspiró. La codicia humana no tiene límites. Ya te advertí que le dabas demasiado control. No imaginé que llegaría a crear empresas fantasma para desviar fondos de tus propios proyectos. Mis padres fueron previsores, dije con calma. Si no le hubiera hecho caso a usted y no hubiera creado el fideicomiso familiar antes de la boda, manteniendo el 85% de las acciones de la empresa matriz, ahora mismo estaría en la calle. La mayor estupidez de Mateo fue creer que, por ser vicepresidente y tener poder para firmar gastos de hasta 300.000 euros, controlaba la empresa. No sabía que, según los estatutos, todas las subcontratas estaban sujetas a auditorías independientes semestrales. Era solo un empleado de lujo con el título de marido de la jefa. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó el señor Ramos, con una mirada de aprobación. Quiero tender una trampa legal perfecta. Una red tan ajustada que cuando se dé cuenta, no tenga escapatoria, dije, golpeando suavemente la mesa con los dedos. Primero, redacté una comunicación interna en nombre del Comité de Auditoría, ordenando una auditoría sorpresa y exhaustiva del proyecto del resort ecológico, el proyecto más grande que gestiona Mateo. Congele de inmediato todas las cuentas bancarias asociadas. Ni un euro más debe salir hacia ninguna subcontrata, especialmente la de esa tal Carla. Eso cortará su flujo de dinero de inmediato, asintió el abogado tomando notas. Exacto. Segundo, presente discretamente una denuncia ante la Brigada de Delitos Económicos de la Policía, aportando todas las pruebas de falsificación de contratos, sobrecostes y blanqueo de capitales. Ha abusado de su cargo para apropiarse de más de 1,5 millones de euros. Eso le costará entre 15 y 20 años de cárcel. Mi niña se ha hecho mayor, sonrió el señor Ramos. Pero, ¿y si se da cuenta y intenta vender las propiedades? Por eso necesitamos actuar rápido, repliqué. Solicite medidas cautelares urgentes al juzgado. Congelación de todos sus bienes, incluyendo las cuentas de ahorro que gestiona en mi nombre, y el bloqueo de la venta de las propiedades a nombre de Carla, por ser bienes adquiridos con dinero procedente de un delito. Me recliné en la silla. Mateo había construido un castillo de naipes con mi confianza. Ahora, yo solo tenía que quitar una carta de la base para que todo se derrumbara.
¿Y el divorcio? Prepare la demanda por la vía unilateral. Adulterio, incumplimiento grave de los deberes conyugales y ocultación de bienes. Pero no la presente aún. No quiero un divorcio amistoso. Quiero que cuando le entregue esa demanda, él ya sea un delincuente acusado, con una deuda enorme, en la ruina y humillado. Quiero que él y toda su familia prueben lo que es caer del cielo al infierno. La reunión terminó. La maquinaria legal se puso en marcha en silencio. Esa tarde, volví a la oficina con mi habitual calma. Mateo entró en mi despacho con un café, sonriendo falsamente. Cariño, ¿mucho trabajo? Te veo cansada. ¿Salimos a cenar? Mis padres están muy tensos últimamente. Necesitamos reavivar la llama. Gracias, amor, le devolví la sonrisa, aún más perfecta. Pero tengo una reunión importante. Tú céntrate en el proyecto del resort. He oído que hay retrasos con los materiales. Confío plenamente en ti. Al oírlo, un atisbo de nerviosismo cruzó su mirada, pero lo disimuló al instante. Tranquila. Conmigo al mando. Tú solo tienes que sentarte a recoger los beneficios. Le vi salir, con su porte elegante. ¿Al mando? Qué iluso. No sabía que en menos de 24 horas las cuentas del proyecto estarían congeladas, sus empresas fantasmas se ahogarían sin fondos y sus proveedores empezarían a exigirle el pago de deudas. La red estaba tendida, ahora solo tenía que sentarme con mi café a disfrutar del espectáculo de su desesperación, y sabía que el caos no vendría solo de su parte. La bomba de relojería llamada Carmen estaba a punto de estallar. La falsa paz duró exactamente 3 días, y entonces todo explotó. Cuando las máscaras caen, la podredumbre atrae a los buitres. Era un viernes por la noche. Al volver a casa, me encontré con un hedor nauseabundo. La fachada de cristal de la casa estaba cubierta de pintura roja mezclada con tripas de pescado y aceite rancio. En la valla, carteles con una foto de Carmen y un texto en letras rojas. Carmen de la Torre, estafadora. Paga los 200.000 euros que debes. El hogar ejemplar era ahora el hazmerreír del barrio. Dentro, Antonio se sujetaba la cabeza, con el rostro demacrado. Carmen estaba tirada en el suelo, llorando de puro terror. Mateo daba vueltas como un animal enjaulado, llamando por teléfono sin éxito. Al verme entrar, se abalanzaron sobre mí como náufragos. Isabel, sálvame, sálvanos, gritó Carmen, abrazándose a mis piernas a pesar de apestar a pescado podrido. Son mafiosos, quieren matarme, quemar la casa. Me aparté con frialdad. ¿De qué hablas? ¿Mafiosos? ¿De dónde sale una deuda de 200.000 euros? ¿No te basta con la pensión de papá y los miles de euros que te doy cada mes? Antonio golpeó la mesa, con la voz rota. No le preguntes. Esta estúpida adúltera no solo te robó dinero para su amante, también hipotecó la antigua casa del pueblo a unos prestamistas para darle 200.000 euros a ese desgraciado para una supuesta inversión inmobiliaria. Ahora él ha desaparecido con el dinero y la mafia ha venido a cobrarse la deuda. Amenazan con cortarnos las manos a todos. Así que el gigoló, tras ser descubierto, había huido con el botín, dejando a su amante con una deuda que crecía cada día. Mateo me agarró la mano, suplicando. Isabel, sé que mamá se ha equivocado, pero son mafiosos. Van a destruirnos. Por favor, tienes dinero en tus cuentas. Puedes sacar 200.000 euros para pagarles y salvar a mamá. Te lo devolveré todo, te lo juro. Solté una carcajada de un sonido gélido que heló la habitación. ¿Me pides 200.000 euros para pagar la deuda que tu madre contrajo para financiar a su amante? ¿Para salvar el honor de esta familia? Vuestro honor lo tirasteis por un barranco hace días. No queda nada que salvar. Carmen, al oírme, pasó de la súplica al ataque. Eres la nuera. ¿Ves a tu familia en problemas y te quedas de brazos cruzados? 200.000 euros para ti no son nada. Eres una desagradecida, una insensible. Me planté frente a ella, mi presencia dominando la escena. ¿Insensible? Todo en esta casa, desde la televisión hasta el arroz que comes, lo he pagado yo. Te he mantenido con mi dinero limpio, y tú me lo has pagado robándome para acostarte con otro. Te metiste tú solita en este lío, así que usa tu propia vida para pagar a esos mafiosos. De mí no sacarás ni un céntimo. Mateo, desesperado, intentó amenazarme. No seas tan cruel. Eres mi esposa, tus bienes son también míos. Si no sacas el dinero, usaré mi derecho como marido para exigirlo al banco. No dejaré que mi madre muera. Su patetismo había llegado a su límite. Todavía creía tener algún poder sobre mis finanzas. ¿Tu derecho como marido? Sonreí con desprecio. Adelante, ve al banco. Pero antes, llama al contable del proyecto del resort y pregúntale si queda un solo euro en tus cuentas. O mejor,
Llama a tu amante Carla y dile que venda el ático de lujo y la parcela que le compraste con el dinero que robaste de mi empresa para salvar a tu madre. Mis palabras fueron una segunda bomba atómica. Mateo se quedó blanco, retrocediendo hasta chocar con la pared. Tú. ¿Qué dices? ¿Qué, Carla? Estás loca, me estás difamando. Saqué de mi bolso el dossier con las pruebas, los extractos, los contratos falsos, las copias de las escrituras a nombre de él y su amante. Lo arrojé sobre la mesa. Míralo tú mismo. Todos tus proyectos están bloqueados desde esta mañana. La Policía de Delitos Económicos ha recibido una denuncia contra ti por malversación y estafa por valor de 1,5 millones de euros. Tus bienes y los de tu amante han sido congelados por orden judicial. No tienes ni un céntimo. No solo no puedes salvar a tu madre, sino que tú mismo estás a punto de ir a la cárcel. Antonio cogió los papeles. Al ver las pruebas del fraude de su hijo, las fotos con una chica jovencísima y los bienes ocultos, soltó un gemido y se desmayó. El salón se sumió en el caos. Carmen gritaba el nombre de su marido. Mateo se arrodilló, con la mirada perdida. La familia de hipócritas había sido consumida por su propia codicia. Pasé por encima del desastre y salí por la puerta, sin mirar atrás. La bomba de la deuda había provocado la detonación en cadena de todos sus crímenes. Los dejé devorándose entre ellos en su propio fango. Yo, desde fuera, esperaría el juicio final para limpiar esta basura de mi vida para siempre. Después de arrojarles la verdad a la cara, conduje hasta mi ático en el centro de la ciudad y dormí profundamente. A la mañana siguiente me desperté y supe que el drama no había terminado. Los prestamistas no se rinden fácilmente. A las 8 de la mañana llamé a mi equipo de seguridad profesional y a 2 asistentes legales. Tenía que volver a esa casa para recoger mis efectos personales y cortar de raíz cualquier esperanza que pudieran albergar. Al llegar, la escena era dantesca. 4 furgonetas bloqueaban la entrada. Una veintena de matones tatuados, armados con bates de béisbol y barras de hierro, rodeaban la casa. Varios golpeaban la puerta con mazas. Mi equipo de seguridad formó un cordón a mi alrededor. Caminé con calma hacia ellos. Un hombre, aparentemente el jefe, me cortó el paso. ¿Y tú quién eres? Si eres de la familia de la vieja Carmen, más te vale soltar la pasta. Me detuve mirándole fijamente. Soy su nuera. Y les aconsejo que bajen las armas. No he venido a pagar su deuda, sino a recoger mis cosas. Ah, rió el jefe. La nuera millonaria. Ha llegado el cajero automático andante. Tu suegra nos debe 250,000 euros, entre el principal y los intereses. ¿Pagas con tarjeta o por transferencia? Para ser prestamistas, están muy mal informados, dije, mientras mi asistente me entregaba una carpeta con documentos oficiales. ¿No han comprobado quién es el propietario legal de esta casa? Le arrojé la carpeta al pecho. Abra los ojos y lea. Esta mansión es un bien privativo mío anterior al matrimonio, a nombre de un fideicomiso del que soy única beneficiaria. Su hijo y ella solo viven aquí de prestado. Están destrozando mi propiedad. Mis abogados lo están grabando todo. Si no se apartan, llamaré a la policía por destrucción de la propiedad privada y extorsión. La deuda de su madre, que se la reclamen a ella. El jefe y sus hombres leyeron los papeles. Aunque eran matones, no eran analfabetos. Vieron los sellos legales, mi confianza y mi equipo de seguridad. Supieron que se habían equivocado de objetivo. Eres dura, niña. No tocaremos tu propiedad, pero a la vieja que está dentro la sacamos de ahí. Derribad la puerta. Retrocedí un paso sonriendo. Adelante. Cuando terminen, me pagarán una puerta nueva. La puerta de hierro cedió. Los matones entraron en tropel. Yo les seguí, protegida por mis guardaespaldas. El interior era un caos. Antonio seguía desmayado. Carmen estaba escondida bajo la mesa del comedor, temblando. Mateo patéticamente sostenía una escoba. Los matones sacaron a Carmen a rastras. Ella gritaba y suplicaba. Por favor, unos días. Me han estafado, me han robado todo. El jefe le dio una bofetada que la tiró al suelo, sobre los cristales rotos. A mí me da igual quién te haya estafado. O pagas o te corto un brazo. Mateo intentó intervenir, pero 2 matones lo derribaron de una patada. Fue entonces cuando me vio, apoyada en el marco de la puerta, observando la escena como si fuera una obra de teatro. Se arrastró hacia mí. Isabel, sálvanos. Van a matar a mi madre. Tú tienes dinero, por favor, paga. Haré lo que quieras, seré tu esclavo. Le miré con un desprecio absoluto. ¿Ser mi esclavo? ¿Tú? ¿Con el 1,5 millones de euros que me robaste para comprarle un ático a Carla? ¿Después de que tu madre usara mi dinero para pagar a su amante? Os habéis cavado vuestra propia tumba. Desesperado, Mateo sacó su móvil y llamó a su amante, poniendo el altavoz.
Hola, amor. ¿No vienes hoy? ¿Cuándo vas a deshacerte de la vieja esa para que me mude a la mansión? Dijo la voz melosa de Carla. El silencio en la habitación fue total. Carla, escúchame, gritó Mateo. Coge las escrituras de las casas y véndelas ya. Saca todo el dinero de la tarjeta y transfiéreme 250.000 euros. Unos mafiosos van a matar a mi madre. Hubo una pausa. La voz de Carla se volvió fría y cortante. ¿Estás loco, Mateo? ¿Qué derecho tienes a decirme que venda mis casas? Las escrituras están a mi nombre. El dinero es mi compensación por aguantarte. Arréglatelas tú con la deuda de tu madre. Y por cierto, tus cuentas están congeladas. No tienes ni un euro. Adiós, fracasado. El sonido del teléfono al colgar fue su sentencia de muerte. Su llamada no solo no le sirvió de nada, sino que expuso su adulterio y su estupidez ante todos. Se derrumbó, gritando como un animal herido. Carmen, al oírlo todo, se abalanzó sobre él. Desgraciado, le das el dinero a una zorra y dejas que tu madre muera. Madre e hijo se enzarzaron en una pelea miserable en el suelo. Di la espalda a la escena y ordené a mi equipo que subiera a recoger mis cosas. Cuando salí, vi cómo los matones ataban a Carmen y a Mateo. Me detuve en la puerta. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Disfrutad de vuestra cosecha. Subí a mi coche y me marché, dejando atrás el caos y la ruina. Pero la partida final aún no se había jugado. La traición de Mateo en la empresa requería un golpe maestro, y el escenario sería la próxima junta de accionistas. De vuelta en mi despacho, en lo alto del rascacielos de la empresa, supe que un hombre acorralado como Mateo jugaría su última carta, su puesto como vicepresidente. Su ego le hacía creer que tenía poder real. ¡Qué ingenuo! A las 4 de la tarde, el señor Ramos entró en mi despacho. Tal y como predijiste, Isabel, la bestia herida está dando coletazos. Mateo acaba de solicitar una junta de accionistas extraordinaria para mañana por la mañana. ¿Con qué autoridad? Sonreí. Apenas tiene un 5% de las acciones. Ha comprado a otros 3 miembros del consejo, que suman otro 10%. Es suficiente para forzar la junta. El motivo que alega es reevaluar la capacidad de gestión de la presidenta y reestructurar la inversión. Su objetivo es un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado? Exacto. Planea argumentar que estás sufriendo una crisis nerviosa por los problemas familiares para que te incapaciten temporalmente. Luego, aprobará una liberación de fondos de emergencia de 3 millones de euros para pagar a las subcontratas estratégicas, que no son más que sus empresas fantasma. 3 millones. Su último y desesperado intento de robo para pagar a los mafiosos. Pero cometió un error fatal, continué. ¿Qué hay en ese pendrive? El director financiero, el señor Lamas, es uno de los que compró. Es codicioso, pero también cobarde. Anoche, antes de su reunión con Mateo, le recordé amablemente algunas irregularidades que firmó el año pasado y la pena de cárcel que conllevan. El señor Lamas fue a la reunión con un micrófono oculto. Todo está aquí. El plan para destituirte. Las calumnias sobre tu salud mental y el reparto del botín. Tomé el pendrive. El metal frío era un presagio de la ruina de Mateo. Señor Ramos, dije, mirando la ciudad iluminada, convoque a todo el mundo a la junta de mañana. No cambie nada. Vamos a darle a Mateo el escenario que tanto desea. ¿Qué piensas hacer? Voy a convertir ese escenario en su patíbulo. Quiero que salga de esa sala de reuniones con unas esposas en las muñecas, delante de todos aquellos a los que intentó impresionar. Esa noche, preparé la presentación más devastadora de mi vida. A la mañana siguiente, entré en la sala de juntas vestida con un traje negro impecable. El silencio era absoluto. Mateo estaba sentado al otro lado de la mesa, con una sonrisa arrogante. Creía que estaba derrotada. Buenos días a todos, dije con voz firme. La junta ha sido convocada a petición del vicepresidente, el señor de la Torre. Le cedo la palabra. Mateo se levantó y recitó su discurso. Habló de mi inestabilidad emocional, de la necesidad de salvar el proyecto, y propuso mi suspensión temporal y la liberación de los 3 millones de euros. Era la actuación de su vida. Cuando terminó, me levanté. Una presentación muy conmovedora. Pero antes de votar creo que tienen derecho a ver otro informe, uno un poco más realista. Pulsé el control remoto. En la pantalla gigante apareció el flujo de dinero. El 1,5 millones de euros desviado a las empresas de su amante, Carla Jiménez. El murmullo en la sala creció. La cara de Mateo se descompuso. A continuación, mostré sus mensajes de texto. Las mujeres solo son herramientas para que los hombres nos hagamos ricos. El murmullo se convirtió en exclamaciones de asombro. Es mentira. Son falsificaciones. Está loca, gritó, desesperado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, reproduje el archivo de audio. La voz de Mateo, clara y nítida,
resonó por toda la sala. Tú votas para destituirla, y de los 3 millones que saquemos, te llevas el 30%. Esa zorra está acabada. El director financiero se hundió en su silla, bañado en sudor. El resto de los presentes miraba a Mateo con una mezcla de furia y desprecio. Y para rematar me acerqué a él. Esos 3 millones que pides con tanta urgencia no son para salvar el proyecto, Mateo. Son para pagar a los mafiosos que amenazan con matar a tu madre por una deuda de 200.000 euros que contrajo para mantener a su amante. El colapso de Mateo fue total. Se derrumbó en su silla, incapaz de articular palabra. Mateo de la Torre, dije, mirándole desde arriba. Como presidenta y dueña del 85% de las acciones, quedas despedido. Justo en ese momento, la puerta se abrió. El señor Ramos entró, seguido por 2 agentes de la Policía de Delitos Económicos. Señor Mateo de la Torre. Queda detenido por malversación y estafa. Le pusieron las esposas. Al pasar a mi lado, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Isabel, me equivoqué, susurró. No te equivocaste por ser infiel o un ladrón, repliqué gélida. Te equivocaste al pensar que yo era estúpida. La puerta se cerró tras él. Me giré hacia los atónitos miembros de la Junta. Continuemos con la reunión. Secretaria, por favor, ponga la presentación sobre el plan estratégico para el próximo trimestre. La sangre y las lágrimas habían corrido, pero no eran las mías. El telón había caído sobre el drama en la empresa. Ahora solo quedaba volver a esa casa, arrojar la demanda de divorcio sobre la mesa y extinguir el último aliento de ese clan parásito y podrido. El cielo sobre la ciudad, después de una tormenta, siempre es increíblemente claro y azul. He cerrado la puerta de mi despacho, dejando atrás el ruido de los juicios, las miradas curiosas y los susurros del mundo. Reclinada en mi sillón, respiro hondo. Ya no hay olor a pescado podrido y odio, ni a perfume barato y mentiras. Ya no hay la atmósfera asfixiante de una casa que presumía de decencia mientras se pudría por dentro. En la soledad de mi espacio, por fin siento la paz. Mirando atrás, mis 5 años como nuera de los de la Torre parecen una larga pesadilla. Hubo una Isabel ingenua, que creía que la sumisión y el sacrificio le ganarían el afecto de su familia política. Me corté las alas, oculté mi inteligencia para convertirme en la dócil esposa y nuera que esperaban que fuera. Me tragué humillaciones, justifiqué la cobardía de mi marido, creyendo que la paciencia era el pegamento que mantenía unida a una familia. ¡Qué equivocada estaba! La paciencia sin límites no genera respeto, solo alimenta la codicia y el egoísmo de quienes no lo merecen. Dieron por sentada mi generosidad, convirtieron mi esfuerzo en su mina de oro personal para financiar sus vicios más sucios. Un suegro obsesionado con las apariencias, una suegra adúltera y desvergonzada, y un marido cobarde y conspirador. Todos se unieron para construir una jaula invisible a mi alrededor, con la intención de desangrarme hasta la última gota. Pero en aquel instante, en aquel descampado, mirando a través de un cristal empañado, el velo se rasgó. El despertar no llegó con lágrimas, sino con un escalofrío que activó mi instinto de supervivencia. Comprendí que no era una planta trepadora dependiente, sino un roble con raíces profundas. ¿Por qué suplicar amor a quienes me traicionaban? ¿Por qué proteger el honor de quienes no tenían vergüenza? En el momento en que arrojé esa llave a la alcantarilla, también arrojé las cadenas de mi rol como nuera. Elegí soltar, no como una rendición, sino como un acto de liberación y de justicia. A veces, soltar duele, pero no cortar un tumor maligno significa una muerte lenta y agónica. Elegí luchar, usando la razón, la ley y mi independencia financiera para destruir el orden podrido que me habían impuesto. El cielo de Madrid, tras días de tormenta, es claro y brillante. Al cerrar la puerta de mi despacho dejo atrás el estruendo de los tribunales y los susurros del mundo. Reclinada en mi sillón de cuero, respiro profundamente. El aire está limpio, no huele a rencor ni a mentiras. Siento la paz, un espacio de serenidad que he reconquistado con sangre, lágrimas y la fuerza de mi orgullo. Mirando atrás, esos 5 años como nuera de los de la Torre se sienten como un mal sueño. Hubo una vez una Isabel que creía que la bondad y el sacrificio comprarían el amor y el respeto. Una Isabel que silenció su propia voz para no hacer sombra a un marido inseguro y a una familia de apariencias. ¡Qué error tan doloroso! La sumisión no gana respeto, solo alimenta el desprecio y la codicia. Mi sacrificio se convirtió en su derecho, mi dinero en su fuente para vicios y engaños. Pero aquel día, en aquel descampado, la verdad me despertó. No con autocompasión, sino con una fría determinación. En el instante en que arrojé la llave de su coche a la oscuridad de una alcantarilla, me liberé de las cadenas de la buena nuera y me convertí en la guerrera de mi propia vida. A todas las mujeres que escuchan esta historia, a mis hermanas que quizás sufren en silencio,
que lloran por la traición o se culpan por un matrimonio fracasado, quiero decirles esto desde el fondo de mi corazón herido pero sanado. Primero, nunca confundan el sacrificio ciego con el valor personal. Nacimos para brillar, no para ser el felpudo de nadie. La bondad sin límites es debilidad. Pónganse la armadura de sus principios. Quien cruce la línea roja del respeto debe pagar las consecuencias. No teman ser llamadas difíciles. Teman vivir una vida de sumisión y amargura. Segundo, la independencia financiera es su poder supremo, su salvavidas. Nunca pongan su futuro y su patrimonio en manos de un hombre, por muchas promesas que haga. Las promesas se las lleva el viento. Hoy te llama reina, mañana usa tu dinero para comprarle una casa a su amante. Pude defenderme y ganar no solo por ser inteligente, sino porque tenía una base financiera sólida y la previsión de protegerme legalmente desde el principio. El dinero que ganan con su esfuerzo no es solo dinero, es su voz, su dignidad, su libertad. Trabajen, ganen su propio dinero, crezcan. Cuando pueden sostenerse por sí mismas, nunca temerán que el cielo se derrumbe, porque ustedes mismas son su propio cielo. Y por último, la mejor venganza no es convertirse en un monstruo como ellos. La mejor venganza es soltar. Al verlos enfrentar la justicia, humillados y asustados, no sentí una alegría exultante, sino una extraña lástima por unas vidas consumidas por la codicia. Usé la ley para obtener justicia, pero después elegí liberar el odio de mi mente. Aferrarse al rencor solo envenena el alma. La vida es justa. La ley del karma nunca falla. Quien siembra vientos recoge tempestades. La tormenta pasa, dejando escombros, pero también barre la falsedad y la podredumbre, dejando un terreno limpio para empezar de nuevo. No dejen que gente tóxica les robe la sonrisa y la fe. Un divorcio, una ruptura, no es el fin. Es el cierre de un mal libro para poder abrir un capítulo nuevo y brillante. Hoy, desde mi balcón, mirando la ciudad vibrante, me siento ligera. Esta noche celebraré con una buena cena, rodeada de la gente que de verdad me quiere. Y mañana continuaré mi camino como una mujer independiente, orgullosa y libre. Mi propio espacio de serenidad, mi cielo anónimo, se abre ante mí, inmenso y luminoso. Queridos oyentes, mi tormentoso viaje ha terminado. Si esta historia ha tocado alguna fibra de su corazón, si les ha dado un poco de coraje para enfrentar sus propias batallas, por favor, dejen un me gusta y compartan este video. Y no duden en compartir sus propias historias en los comentarios. Sepamos que no estamos solas. No olviden suscribirse y activar la campana para que podamos seguir sanando juntas en futuras historias. Les deseo a todas las mujeres que sean siempre valientes, que se amen a sí mismas y que encuentren su paz. Vivan una vida radiante de la que nunca tengan que arrepentirse. Un saludo, con todo mi cariño, y hasta la próxima vez.